si somos una historia con indios y blancos. El 1965 sorprendió a la República Dominicana en un ambiente de conspiración generalizada. Amplios sectores militares y civiles planeaban derrocar el triunvirato por las causas y medios más diversos. Nosotros nos circunscribiremos a la conspiración que estaba directamente conectada con el profesor Juan Bosch y su desenlace. Este es el cuarto capítulo, Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. La política americana frente al triunvirato inicialmente fue de gestiones tibias para conseguir una supuesta salida constitucional, según la cual, exiliado el presidente Bosch y su vicepresidente González Tamayo, debía pasar a la primera magistratura Juan Casasnova Garrido, presidente del Senado, elegido en diciembre de 1962. Como ya sabemos, Casasnova Garrido también tuvo que irse al exilio y esta opción fracasó. En octubre del 63, a menos de un mes del golpe de Estado contra Bosch, el presidente Kennedy estaba muy preocupado por los posibles acontecimientos en el Caribe y Centroamérica y observando sobre todo la República Dominicana, se iba a requerir una activa intervención militar de los Estados Unidos. Envió un memorándum al secretario de Defensa preguntando cuántas tropas se podían desembarcar en nuestro país en 12 horas, en 24 horas y así. Cuando sobrevino la trágica muerte del presidente Kennedy, el 22 de noviembre del 63, todavía el mandatario no había reconocido el gobierno del triunvirato, aunque había dado todos los pasos para hacerlo en breve plazo. Cuando Lyndon B. Johnson asumió la presidencia de los Estados Unidos, deliberadamente se retrasó en 1 o 2 semanas el reconocimiento al gobierno de facto del triunvirato, porque los asesores entendían que el reconocimiento inmediato a un gobierno de esa naturaleza haría que la prensa americana considerara que la política exterior de su país cambiaba hacia la derecha. De todas formas, el gobierno americano, ahora encabezado por Johnson, simpatizaba con el triunvirato y más aún después que la presidencia pasó al doctor Donald Reed Cabral. Los informes secretos de la CIA dicen que desde el comienzo del 65, Reed Cabral estaba actuando contra sus enemigos y que los seguidores de Bosch y el doctor Joaquín Balaguer iban a fracasar en sus planes de derrocarlo. Para 1965, la mayor preocupación del presidente de los Estados Unidos no era Latinoamérica y el Caribe, sino el sudeste de Asia. A principios de este año, ya habían 20.000 soldados americanos en Vietnam del Sur, respaldando al gobierno de ese país que se veía amenazado con el creciente poderío del Frente Nacional de Liberación, o Vietcong. Un informe de la CIA, fechado el 13 de abril de 1965, subestima a los conspiradores constitucionalistas dominicanos, mientras los Estados Unidos asesoraba a Reed Cabral para que realizara cambios militares y se preparara para la campaña electoral en la que él, Reed Cabral, sería candidato a la presidencia sin terciar con Bosch y el doctor Balaguer. Los Estados Unidos no estimaron en su justa medida la situación de Reed Cabral. La corrupción dentro de los jefes militares había sumado a la conspiración constitucionalista una enorme cantidad de oficiales subalternos y alistados. Los políticos no soportaban la idea de que Reed Cabral llegara a presidente constitucional mediante unas elecciones amañadas y en el pueblo el descontento era generalizado por una crisis económica. Don Nicolás Silva nos explica su primera conversación con el doctor Joaquín Balaguer en la ciudad de Nueva York, luego del golpe de Estado a Bosch. Le dije que para mí lo mejor sería preparar un movimiento revolucionario, pero sin pérdida de tiempo, porque todavía la euforia, todavía el pueblo estaba anonadado, anonadado y en condiciones que no sabía qué hacer, desorientado. Entonces le insistí. ¿Y qué entonces usted cree que yo deba hacer? Porque si usted vio a Bosch, me dice el doctor Balaguer, y él
está de acuerdo con esto, con que se haga algo que escriba algunos puntos, me dice el doctor Balaguer, de lo que él quiere que verdaderamente se haga. Sacha Bollman había llegado a Nueva York. Entonces le expliqué a Sacha Bollman lo que me había dicho Balaguer. Dice, bueno, lo que hay que hacer es que vamos a ver a Balaguer. Sacha Bollman cogió el teléfono, hizo la cita y le dijo que había hablado conmigo y que iba para allá conmigo a verlo. Y visitamos al doctor Balaguer en su hotel. ¿Usted de acuerdo con un frente constitucionalista? Él dice sí. Y dice, pues váyate mañana, me dice Balaguer, para decirle a Juan que sí. Yo estuve acompañado por Nicolás y Lucy Silva. Y le digo a Balaguer, la segunda visita, fue en el Hotel Great Northern, que estaba en la calle 57. Y digo, doctor, yo soy extranjero, es un acto de mucha importancia. Yo prefiero que no me manda a mí, manda a Silva. Nicolás dice, ok, Silva, te va mañana. Y llegamos a la conclusión de que yo debía viajar otra vez entonces rápidamente a Puerto Rico. Para que le pidiera a Bosch que escribiera él los puntos aquellos que Balaguer necesitaba ver, para que él lo orientara más o menos qué era lo que él quería. Y viajé para Puerto Rico y volví a verme con Balaguer, y entonces me vi con Bosch inmediatamente y me preparó una nota de unos 5 o 7 puntos, que por ahí está la nota, porque Balaguer me dijo, bueno, como usted va a seguir con eso, pues quédese con esa nota. Y Balaguer estuvo de acuerdo con los puntos que escribió Bosch. Como a 2 semanas, yo leo en el periódico que Silva fue excluido del Partido Reformista, lo que se llamaba, por contacto inautorizado con Juan Bosch. Silva, por su parte, relata que a raíz del compromiso de luchar por el retorno a la constitucionalidad, él no podía volver a la República Dominicana porque tenía impedimento de entrada, y junto a unos amigos cubanos exiliados organizó en New Jersey un campamento de tiro al blanco para dominicanos interesados en luchar por la Constitución. La elección del estado de New Jersey se debió a que allá es permitido comprar y portar armas de fuego. Recuerda que 105 empezaron el entrenamiento, pero unos 10 no lo completaron. Entonces, ¿qué hacer después de eso? Me vi con un señor norteamericano con cierta influencia allá y acá. Una influencia aquí con un sector fuerte. Y le expliqué la situación de que yo quería volver a Santo Domingo, pero que estaba en la lista negra. Había ido al aeropuerto en 2 ocasiones y la Pan América no me quería vender el boleto para no verse en problemas, porque el gobierno había amenazado con una multa de 50,000 pesos a cualquiera que trajeran en esa lista negra y que tuvieran en esa lista negra al país. Y efectivamente, el hombre se vio con un industrial dominicano, si usted quiere, yo menciono su nombre, muy conocido, Johnny Vicini. Johnny Vicini, el ingeniero Johnny Vicini, que emparentado en una forma u otra con el entonces don Nasri Cabral. Puntualiza que el ingeniero Vicini, cuando de Nueva York regresó al país, le habló al doctor Donald Reed y este le levantó el impedimento de entrada al territorio dominicano. Vino sin pérdida de tiempo y comenzó a hacer los contactos con los que entendía podían entrar con él en el movimiento de retorno a la constitucionalidad.
El 6 de enero de 1964 yo provoco una reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Llamo a Pasito Ares García, que era el presidente provisional del partido, y él prepara la reunión en casa de su sobrino José Ares Maldonado, en la de López de Vega. Me llama luego y me dice que van a asistir 2 personas, que si yo lo permitía, uno era Francisco Augusto Lora y otro era el economista Enrique Piera, papá de Nuria Piera, que luego devino en mi gran amigo. Y cuando llegamos allí, yo expresé, después de Máximo Ares pues hacer la introducción de rigor, yo expresé el objetivo de la reunión y dije que el Partido Revolucionario Dominicano tenía que organizarse para retomar el poder. Señala que todos los participantes en la reunión estuvieron de acuerdo, salvo el doctor Lember Peguero, quien objetó que se incluyeran los militares. Enrique Piera manifestó allí su gran interés de participar. Dijo que era amigo de Lleras Restrepo de Colombia y de otros presidentes latinoamericanos, que él iba a desarrollar actividades para conseguir apoyo de estos países y que era bueno que movilizáramos organismos internacionales en esto. Ahí me agradó mucho la presencia de aquel señor y desde aquel momento nos hicimos grandes amigos y entró de lleno a la conspiración conmigo. Él era bastante radical, realmente. Yo no aceptaba todas sus sugerencias porque en su radicalismo él proponía a veces cosas que no eran dables en el momento que estábamos viviendo, pero a la postre sirvieron mucho porque era un hombre muy inteligente, ¿verdad? Muy preparado, fogoso, pero contribuyó mucho a la formación del movimiento. La conspiración siguió viento en popa. En algunas reuniones se armaron corre-corre, pensando que iban a apresarlos, y un arsenal que habían acumulado se incendió y perdieron muchos armamentos. Luego se integró al movimiento conspirativo Nicolás Silfa, un fundador del PRD, que para entonces se había pasado a la militancia del doctor Joaquín Balaguer. Él había hecho ya con Raimundo Silfa, un sobrino suyo, un inventario de todas las armas que había en la fortaleza. Y había levantado también un plano de la fortaleza. Ya tenía una célula en la fortaleza con 69 policías, comandado por un cabo que le apodaban el Rojo. El apellido creo que David González, nombre de David González, muchacho de Salcedo. Convinimos en darle forma al asunto y hicimos la primera célula madre, que se hizo con juramentación, con antifaz, al estilo de los trinitarios. Hicimos el juramento de los trinitarios, firmamos y fue integrada por Nicolás Silfa, por Manolín Jiménez Rodríguez, Deli Pimentel, un muchacho Sergio Nanita, y yo como presidente del movimiento. A partir de aquí, en la conspiración constitucionalista, participan simpatizantes del doctor Joaquín Balaguer. Pero, ¿qué resulta? Que mis movimientos son conocidos por el PRD. Yo me estaba reuniendo con Nicolás Silfa y me denuncian. No me denuncian a mí, lo denuncian a él, por celos políticos. Y Nicolás Silfa lo invitan a salir del país, o tiene que salir antes de que lo hagan preso. ¿Ah? Pero yo seguí solo entonces. El movimiento siguió creciendo. Muchos sargentos
muchos cabos, muchos soldados iban sumándose a través ya de los contactos que se iban haciendo, hasta el momento en que llega Hernando Ramírez. Hernando Ramírez manda a un señor que era su cuñado, el señor José del Carmen Ramírez, a visitarme al 8:30 donde yo vivía, y me dice que el coronel Hernando Ramírez quería reunirse conmigo, que era el teléfono, que yo podía llamarlo. Digo, bueno, pero ¿para qué me quiere Hernando Ramírez? Yo no lo conozco a él. Dice, bueno, él, lo voy a decir discretamente, pero él sabe que usted está dirigiendo un movimiento y quiere también discretamente reunirse con usted. Diga, pues dígale a él que yo en el movimiento que yo dirijo me llamo Don Pepe, y que de ahora en adelante pues me llame así. Yo cuando lo llame por teléfono le voy a decir eso. Así fue. En la noche nos reunimos en la habitación de su casa y allí pues nos interrelacionamos y comenzamos ya a darle forma al movimiento desde el punto de vista ya de una estructura militar con un mando militar único, que fue Hernando Ramírez. Continúa su relato explicándonos que luego que Hernando Ramírez asumió el mando militar de la conspiración constitucionalista en representación del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, él viajó a Puerto Rico a entrevistarse con el profesor Juan Bosch y que en principio este se mostraba muy escéptico con relación al movimiento. Entonces yo le expliqué al profesor Bosch, si yo le dijera, profesor, que hay militares en este movimiento, usted lo creería, y se depende de los militares. Depende, José Rafael. Yo le dije, pues mire, está en esto ya el coronel Hernando Ramírez. ¿Cómo? ¿El coronel Hernando Ramírez? Ah, pues, creo en el movimiento. Inmediatamente el profesor Bosch, en ese momento, se entregó por entero a la conspiración. Hasta ese momento él no estaba. Recuerda que tomaron la previsión de no revelar a nadie los nombres de los militares comprometidos y Bosch pasó a ser el jefe nato de todos ellos. Al movimiento conspirativo se le adjudicó el nombre de Enriquillo, debido a que por instrucciones del coronel Fernández Domínguez, la primera operación habría de empezar en Neiva y Barahona. Con su hermano Caonabo, que comandaba Neiva, ya algunos pilotos que ya habían ingresado al movimiento, capitanes, mayores, coroneles, tomarían los aviones y se irían a Barahona para, desde Barahona, controlar a San Isidro. Esa fue la estrategia que trazamos. De ese momento, pues, comenzamos a llamarnos por seudónimos. Hernando era Enriquillo, los demás tenían su seudónimo, que no los tengo aquí ahora, y establecimos un enlace primo precisamente de Rafaelito Fernández Domínguez, un muchacho muy discreto y con muchas relaciones en las Fuerzas Armadas, Cucho Fernández, que ahora no sé dónde está, he perdido contacto con él, creo que está en San Francisco de Macorís, pero que fue sumamente valioso. Viajó por todo el país, de todas partes traía nuevos militares que se sumaban al movimiento, nuevos militares. Fue quien sumó a Camaño en ese momento, no fue Hernando Ramírez, fue Pucho quien metió a Camaño en el primer movimiento Enriquillo. A Cucho, Manuel de Jesús Rojas Fernández, lo tenemos en persona. Como se puede apreciar, es joven todavía, de manera que para el 1964 sería un adolescente. Según nos dijo, fue de los estudiantes de la Universidad de Santo Domingo que primero se atrevió a organizar mítines después de la muerte de Trujillo. Empieza su relato
con la visita al país del coronel Fernández Domínguez y su familia en diciembre de 1964. Cuando el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez llega a Santo Domingo procedente de España con sus familiares, los otros familiares que estábamos en San Francisco de Macorís, nos trasladamos aquí a Santo Domingo a esperarlo en el aeropuerto para recibirlo. Cuando los recibimos, que ya nos pensábamos marchar nuevamente hacia San Francisco, el coronel Fernández Domínguez, Rafael, me llama y me dice: quédate, que yo tengo una misión para ti. Entonces el resto de la familia se fue, pero yo me quedé. Hablando a solas con él, me dijo: yo quiero que tú vayas mañana a donde el coronel Francisco Alberto Camaño, donde Francis, y le diga que yo quiero tener una entrevista con él, que ponga él el sitio y la hora. Al día siguiente, a eso de las 8 de la mañana, yo me trasladé a donde estaba la sede de los Cascos Blancos, que era frente a la Cancillería. Cuando fui, el centinela me paró, me preguntó que qué yo quería. Yo le dije que yo quería tener una entrevista con el coronel Camaño. Entonces él fue hacia adentro. El coronel Camaño se encontraba abajo reunido con todos sus oficiales y me mandaron a pasar. Entonces el coronel me preguntó: ¿qué tú quieres? Yo le dije: coronel, yo quiero hablar a solas con usted. Me dijo: ¿y qué tú me puedes decir que mis oficiales no puedan oír? Y yo le dije: coronel, si usted puede concederme la entrevista para que yo hable solo con usted, yo hablo con usted, si no, yo me marcho. Entonces salimos al patio, me echó el brazo y ya en un tono más cariñoso me dijo: ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tú quieres? Yo le dije: coronel, yo soy primo del coronel Fernández Domínguez. Él me manda donde usted y me dice que quiere tener una entrevista con usted, que ponga usted el sitio y la hora. Él se queda mirándome y me dice: no es que yo dude de ti, pero déjame ver tu cédula, a ver si tus apellidos concuerdan con lo de Rafael. Yo saco la cédula y se la muestro, y efectivamente, entonces me echa el brazo y dice: vamos hacia arriba a mi oficina. Subimos los escalones y subimos a la oficina de él. Me llama mucho la atención cuando yo veo la oficina que había un mapa en uno de los setos de la oficina, en una de las paredes, donde estaba la ciudad de Santo Domingo completa. Y en trazos rojos estaba el área universitaria, demarcada con lápiz rojo. Cuando hablamos ahí me preguntó: ¿y cuándo llegó Rafaelito? Le dije: llegó anoche. Entonces me dijo: pues mira, dile a Rafael que tú sabes dónde queda la cementera. Me dice a mí. Digo: sí. Dice: como quien va para Villamella. Bueno, después que tú cruces el puente, inmediatamente a mano derecha hay una entradita. Esa es una finca de nosotros. Dile a Rafael que esta noche a las 10 de la noche yo lo espero ahí, que nos juntamos. Entonces, en la noche, a las 10 de la noche, Rafael y yo fuimos y ya Francis nos estaba esperando. Después de que se saludaron, que se abrazaron, Rafael le pregunta: Francis, ¿cómo está esto? Francis le dice: Rafael, esto está podrido. Imagínate tú que el tráfico de droga actualmente se está haciendo a través de la policía. Continuaron hablando y Francis diciéndole de lo inconforme que estaba con lo podrido que estaba la situación en esos momentos, con lo deteriorada y lo mal que estaba. Entonces dice: ¿qué es lo que tú quieres, Rafael? Rafael le dice: yo tengo un movimiento que he pensado, concebido y tengo todos los cálculos perfectamente elaborados para dar un golpe de Estado y reponer nuevamente la constitucionalidad. Y yo cuento contigo para eso. Francis le dice: pero para traer a Juan Bosch otra vez. Dice: tú sabes que Juan Bosch es un comunista, Rafael. Dice: sí, sería el primer ejemplo en América que lo que los militares le quitaron al pueblo, los militares se lo devuelvan. Francis estaba de acuerdo, pero no quería que fuera para reponer a Juan Bosch, sino que se hiciera una junta militar para dar elecciones nuevamente. Pero Rafael en eso era intransigente totalmente. Para él era para reponer la constitucionalidad. En un momento Francis le dijo: bueno, Rafael,
yo no hago nada sin consultarlo con mi papá. Déjame hablar con papá a ver lo que él me aconseja. Y mañana a esta misma hora volvemos y nos juntamos aquí. Señala que al otro día se volvieron a reunir en la finca de don Fausto Caamaño. Cuando nos juntamos, que le dice Rafael, Francis, ¿ya tú hablaste con el viejo? Dice, sí. Me dijo que con un hijo de Ludovino yo podía meterme en lo que fuera, pero no para reponer a Juan Bosch, sino para que hiciéramos una junta militar que tú mismo la puedes presidir y que fuera, y diéramos elecciones en que participara todo el mundo, y que si Juan Bosch ganaba, pues se le daba el poder a él. Entonces Rafael le dijo, no, en esas condiciones no. Francis endureció su posición y le dijo que definitivamente si no era para una junta militar, que no contara con él. Entonces Rafael le dijo, está bien, esto lo vamos a hacer o contigo o sin ti, porque ya esto está elaborado y se han hecho los contactos necesarios. Si nosotros en esta misión perdemos la vida o fracasamos, nuestros hijos no tendrán que avergonzarse nunca, porque lo hacemos por una causa que consideramos justa. Si triunfamos, tú serás nuestro jefe de la policía, porque consideramos que tú eres de los oficiales honestos con que el país debe contar. Cuando le dijo eso, Francis se motivó de una manera tal que le dijo, Rafael, tú sabes que tú eres mi hermano, y donde tú mueras, muero yo. Cuenta conmigo y dime cuál es mi misión. Rafael le contestó, bueno, tú a mí me tienes que responder de la policía. Lo que yo quiero es que tú te cojas la policía. Francis se queda pensativo y dice, coño, Rafael, pero para eso tengo yo que matar a Belisario. Dice, eso no me importa a mí, ese es tu problema. Dice, pues está bien. Posteriormente, en otra reunión, que ya Rafael no se encuentra aquí, yo voy a visitar a Francis y tenemos otra entrevista y me dice, ya tengo la gente para matar a Belisario y el sitio donde lo voy a hacer. Inclusive fuimos al campo de tiro y practicamos. Dice, no hay manera de que se salve. Eso no lo había visto yo nunca en ninguna entrevista, pero ya cuando se están esclareciendo hechos verdaderos, lo voy a decir. Dice, ya yo fui al campo de tiro y para ello cuento con Claudio, un primo mío, y con un sargento de mi estricta confianza. Y el sitio donde lo voy a hacer es un sitio por donde pasa Belisario todos los días, que es por la Abraham Lincoln. En la subida, él tiene que pasar por ahí, los carros disminuyen la velocidad. Día por día yo he ido fraguando la cosa y si no hay manera de que se salve. Si esa es mi parte, dile a Rafael que digo yo que puede contar con ella. Retomamos las actividades del movimiento Enriquillo, que logró una amplia colaboración de simpatizantes del doctor Joaquín Balaguer, quien fue visitado en Nueva York por Molina Ureña y otros PRDistas a los que no les puso ninguna objeción de que sus seguidores conspiraran contra el triunvirato. El movimiento Enriquillo tomó mayor impulso después de la huelga de mayo de 1964, que contó con un amplio respaldo popular. La huelga alentó a los militares a comprometerse en el derrocamiento del gobierno de facto, y a esto se le sumó un amplio frente de profesionales del que hablaremos más adelante. Cucho Rojas Fernández explica que a pesar de estar comprometidos con la conspiración, la mayoría de los militares no quería el retorno de Bosch. Atención, ninguno de los militares quería, ninguno, no solo Caamaño, sino de las otras áreas de las Fuerzas Armadas, quería que se retornara a Juan Bosch al poder, sino que se hiciera una junta militar que diera elecciones. En un momento, en uno de los viajes que yo estuve en Puerto Rico, entrevistándome con Juan Bosch y con Rafael, yo le dije, Rafael, el único escollo, y al profesor Bosch también se lo dije, el único escollo que hay es que los militares lo que quieren es poner una junta, no importa quién la presida, que sea un militar honesto y que dé unas elecciones en un plazo razonable, que participen todos los sectores y que ellos le dan el poder a quien gane.
Cuando Bosch vio que era imposible casi ya retornar a la constitucionalidad, le dijo a Rafael: está bien, coronel, yo voy a acceder a que se dé el golpe de Estado para poner una junta militar, pero usted me responde a mí de que eso no se va a transformar en una dictadura, ni de que nada, eso la va a presidir usted. Y usted me responde a mí de que es una junta militar para dar unas elecciones libres y honestas. Rafael dijo: despreocúpese, profesor, de eso le respondo yo. Bosch le dijo en ese momento: coronel, aprovechen el momento de confusión que se dé en eso y eliminen toda persona que pueda ser un escollo para el nuevo gobierno. Ustedes los hacen que yo lo explico, porque no hay nada más saludable que un gobierno en que haya temor sin que haya que avergonzarse de él. Hace la salvedad de que esta conversación con Bosch y Fernández Domínguez fue ante la inminencia de que sería imposible retornar a la constitucionalidad sin nuevas elecciones, cosa que ni Bosch ni Fernández Domínguez en ningún caso admitían. En definitiva, las que iban a ser las ejecutorias del movimiento Enriquillo para deponer el triunvirato se planearon en una reunión clandestina efectuada el 18 de diciembre de 1964 en la casa de Ángel Ramis. Fernández Domínguez, quien había llegado al país 2 días antes, se reunió con Caonabo Javier Castillo, Hernando Ramírez, Héctor Lachapelle Díaz, Giovanni Manuel Gutiérrez, Manuel Álvarez Holguín y Molina Ureña. Se acordó que Fernández Domínguez se fuera a Puerto Rico y que regresara al país clandestinamente la madrugada del 5 de enero de 1965. Vendría en barco, vestido de mujer, y luego de ser recogido en el puerto de Santo Domingo, se trasladaría a la residencia del ciudadano español José Azcárate, ubicada en la carretera Sánchez, donde habría una reunión de militares constitucionalistas. En ese movimiento, Rafael iba a hablar. Me recuerdo que Rafael me dijo a mí, me dijo: tú y Mauricio y otro van a estar, y Martín, cada uno con una ametralladora. Después todo el mundo, todos los oficiales, inclusive yo, vamos a estar desarmados en esa reunión. Solamente ustedes van a estar armados. Dice: hay una persona ahí que cuando yo esté hablando tiene mucho ascendiente sobre mí, no voy a decir el nombre. Dice: una persona que tiene mucho ascendiente sobre mí y que puede, en el momento en que yo le esté hablando a la oficialidad, desautorizarme y saltarme con decirme: pero mira, muchacho, tú estás loco, tú te crees que una cosa así es posible. Dice: si eso sucede, si ustedes lo matan y yo sigo hablando. Después de la reunión en la que hablaría Fernández Domínguez, los militares constitucionalistas debían marcharse a Barahona a prima noche. En la madrugada del día 6, los pilotos se irían con sus aviones también para esa base aérea, mientras Caonabo Fernández Domínguez se levantaría en Neiva para marchar con tanques también a Barahona. Aquí en la ciudad nosotros teníamos en la clínica del doctor Neco Gómez, que está aquí en la casa donde vivía Aníbal Trujillo, teníamos ahí unos 200 hombres ya preparados para tomar la fortaleza Osama. Pero habían igualmente 5 autobuses de la Cruz Roja Dominicana que debían entrar a la fortaleza en un operativo con la célula que teníamos allí, y entonces tomar la fortaleza con los 200 hombres que a través de la antigua universidad pues marcharían a respaldar la entrada de algunos militares y de los que estaban adentro, protegerlo. El día 6 de enero Rafael iba a venir en un buque mercante. Quien lo iba a esperar era Francis al muelle de Santo Domingo para sacarlo del barco e inmediatamente tener la reunión que íbamos a hacer en la casa de José Azcárate. Rafael, ya Francis tenía problemas con Camaño, con Belisario Peguero, tenía problemas con Belisario Peguero.
y me dijo a mí que no podía ir a buscar a Rafael, pero que si en último caso no apareciera otro oficial que lo fuera a buscar, él lo buscaba como quiera que fuera, aunque ahí había un oficial de la estricta confianza de Belisario. Ante esa situación, entonces yo hablé con Juan Lora, que era mayor, el mayor Juan Lora Fernández, y Juan me dijo, yo lo voy a buscar, ¿entiendes? Ya cuando todo estaba programado para esa avenida de Rafael, denunciaron el movimiento. Nota al margen. La delación del movimiento Enriquillo fue un duro golpe para los constitucionalistas. Muchos de los militares comprometidos fueron trasladados de sus puestos de servicio, pero como quiera la conspiración siguió. Para despedir a Cucho Rojas Fernández, escucharemos el relato del incidente en el cual Francis Caamaño peleó con él. Dice que vivía en un permanente viaje a Puerto Rico llevando y trayendo mensajes de Bosch, Fernández Domínguez y los militares. Tanto así que casi yo viajaba hasta 2 y 3 veces a la semana. Hubo un momento, me recuerdo yo, que Francis, ya cansado de tanta presión y de tanto viaje, me dijo, coño, pero ya tú me tienes harto, no me jodas tanto con esa vaina. Posteriormente, ya estallando la revolución, yo me río, porque cuando yo entro a felicitarlo, que estaba él junto a Héctor Aristi, yo entro desarmado, y él se queda mirando, me dice, coño, pero tanto que me agitaste tú y tanto que fuñiste para que esto se diera, y ahora que estamos en plena revolución, tú andas sin un fusil al hombro, así que coge tu fusil y échatelo al hombro. Cogió el fusil y se lo echó al hombro, y Francis Caamaño lo designó gobernador de San Francisco de Macorís, cargo en el que fue confirmado durante el gobierno provisional del doctor Héctor García Godoy. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Somos así, así somos así y así somos. Repasaremos las consecuencias que tuvo para los constitucionalistas el fracaso del movimiento Enriquillo. El doctor José Rafael Molina Ureña nos explica que el fracaso de la insurrección del movimiento Enriquillo, proyectada para el 6 de enero de 1965, en cierto modo benefició a la conspiración constitucionalista porque a partir de ese entonces, mayor número de militares se fueron sumando. La comunicación entre el profesor Bosch, Hernando Ramírez y él se hizo tan frecuente que se acordó que ya Molina Ureña no viajara más a Puerto Rico para no despertar sospechas. Sin embargo, en el mes de febrero de 1965, Bosch le pidió que fuera una vez más a Puerto Rico en compañía del doctor Ramón Ledesma Pérez, y allá le dijo a Molina Ureña que en previsión de que a él le pasara algo, le enseñara a Ledesma Pérez todo el tinglado de la conspiración. Ambos regresaron al país y empezaron a visitar los distintos grupos involucrados con la conspiración, hasta que una noche aconteció lo siguiente. Cuando llegamos, ya llego a mi casa, ya eso fue para la Semana Santa. Encuentro allí a Álvarez Holguín y a Giovanni Manuel Gutiérrez. Entonces, eran como las 10:30 de la noche. Me plantearon la necesidad de que yo llamara al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó a que entrara al movimiento, porque ellos no podían seguir bajo el mando de un teniente coronel igual que ellos, que era Hernando Ramírez, que no había un orden jerárquico, un superior jerárquico, que Caamaño era un superior jerárquico de ellos y que ellos tenían confianza en que estar bajo su mando. Yo dije, pero esto es dividir el movimiento. Hernando Ramírez es el líder. Y ustedes saben que tan pronto esto se produzca, Rafaelito entra, que ya es full coronel. Uno que yo no veo la necesidad de que ustedes hagan eso. Entonces, pues, me lo exigieron. Yo me vi entre la espada y la pared.
porque me amenazaron con renunciar a la conspiración, y yo entonces llamé a Espallana Anita y a Ledesma Pérez, mandé a invitar a Camaño. Se encontraba en su finca de Isabelita. Cuando mis comisionados regresan, me dicen que Camaño había convenido bajo la condición de que no hubiesen comunistas en el movimiento. Llamé a Hernando Ramírez seguido, le dije lo que había sucedido, porque Camaño pidió reunirse con Hernando Ramírez. Hernando Ramírez fue a la finca de madrugadita y ya a las 7 de la mañana me llamó que todo estaba combinado entre los dos y que preparase yo una reunión donde yo quisiera con todos los militares, que él iba a preparar los militares, que llamara yo a Javier Castillo y que para que ultimáramos los detalles. Nos reunimos precisamente donde Ángel Ramis, detrás de la Anunciatura. Lamentablemente, Hernando Ramírez, que vivía al lado del agregado militar de la Embajada Americana, había sido invitado en la tardecita, después de culminada la reunión, a ver una película al cine Lido, de larga duración, de largometraje. Como nosotros fijamos la reunión para las 8 de la noche, Hernando Ramírez se demoró y comenzó la impaciencia demostrada por algunos militares y las críticas también a Hernando Ramírez. Yo traté de aminorar las críticas y de excusar a Hernando. Digo, ¿qué harían ustedes si un agregado militar lo hubiese invitado? En las circunstancias presentes, hubiesen dejado de ir. No, pero que esto, pero... Bueno, al fin pues había un momento muy difícil, mucho nerviosismo. Se hicieron algunas historias y anécdotas ya de posibles delaciones, de que la conspiración se estaba develando mucho. Lora Fernández dijo que Escarramán, el coronel Escarramán, le habían dicho, en el día de la mañana, parece que hay algo entre los militares jóvenes, parece que se están reuniendo clandestinamente, qué sé yo qué. Pues todo esto, ¿verdad?, produjo cierto temor. Entonces el coronel Andújar Matos propuso que nos fuéramos a una playita a la antigua carretera de Boca Chica. Yo me opuse a eso porque había que esperar a Hernando Ramírez. Pues que él vaya ya cuando venga. Dejamos una posta ahí en casa de Ramis. Pero eran ya las 10:30 de la noche y Hernando no se aparecía. Camaño tomó la iniciativa de irse, que no esperaba más. Entonces nos quedamos Ángel Ramis, Ledesma Pérez y yo. Todos los militares se fueron. Luego pues en eso llegó Hernando Ramírez, acabándose de marchar. Alcanzamos a Álvarez Holguín y a Giovanni frente al hospital de ahí de la Avenida de las Américas, ¿no? No, el de los huesos, pero ortopédico, el hospital ortopédico. Hablamos con ellos y combinamos reunirnos al otro día en la granja de mi suegra, ahí en Nigua. Que ellos avisaran a todos y que Hernando Ramírez hablaría con Camaño para avisarle la hora y todo, ¿no? Era a las 7 de la noche allí. Había un cuñado mío que era de la gente de Rafaelito, que facilitó la granja, ¿no? Entonces, pues, ya a las 7 de la noche todos estábamos allí, menos Camaño, Álvarez Holguín, Giovanni Manuel Gutiérrez, Lora Fernández, Andújar Matos y otros. ¿No? Solamente estaban Hernando Ramírez, La Chapelle, Díaz,
Pulgar Ramírez, Núñez Nogueras, el exteniente Suero y otros exmilitares. Yo consideré que la división estaba sellada ya, que era hasta peligroso ya iniciar el movimiento. Entonces, pero no todo está salvado, perdido, nos dijimos Hernando Ramírez y yo. Yo le recomendé a Hernando que tratara de verse con Camaño. Él así lo hizo. Cogió para allá seguido y precisamente los encontró reunidos en la Isabelita, a todos ellos. Entonces, fue esa noche en Nigua, convinimos en que el movimiento estallaría el 26 a las 6:30 de la tarde. Que Hernando se encargaría de los grupos militares, movilizar la primera brigada hacia la ciudad, que yo me encargaría de movilizar los grupos civiles, de avisar a los enclaves en el partido, en el PRD y en el Partido Reformista, y que algunas personas como Guaró Aliranzo, que tenía muchos camiones, Isidro Santana, que tenía muchas guaguas, tapiarían las entradas con el material de arena y gravilla, etcétera, a fin de que los tanques y vehículos de los militares San Cristóbal y San Isidro pues no pudieran entrar a la ciudad. El día jueves 22 de abril de 1965, nosotros hicimos una última reunión, el coronel Camaño, Álvarez Holguín, teniente coronel Álvarez Holguín, y el coronel Giovanni Gutiérrez y otros más, para dar el golpe el día 26 de abril a las 5 de la mañana. Era el 26 de abril y ya eso quedó ese jueves en la noche en la casa de Alfredo Licairac, quedó organizado todo. El coronel Camaño iba a ocupar, porque él tenía relaciones y gente conocida, iba a ocupar la fortaleza Osama en Ciudad Nueva, ¿no? La fortaleza Osama, y yo a las 5 de la mañana también ocuparía el Palacio Nacional, donde tenía contactos con oficiales que estaban con nosotros para ocupar el Palacio Nacional. Si se podía hacer sin tirar un tiro, mejor. Si no era posible, tendríamos que combatir. Y posiblemente eso era lo que había que hacer, porque se tenía conocimiento ya de que nosotros habíamos sido delatados y que posiblemente nos estuvieran esperando las tropas enemigas en el Palacio Nacional y en la Policía Nacional, en la Fortaleza Osama específicamente. Parece que habían sido advertidos de que a las 5 de la mañana del día 26 de abril comenzaría el movimiento. Hernando Ramírez explica que para entonces él estaba confrontando serios problemas de salud, pero se mantenía al frente de la conspiración militar porque temía que si se retiraba, ésta se fuera a pique. Porque yo era un trabajador asiduo, donde me desplazaba a todos los lugares, por eso enfermé precisamente, porque era día, tarde y noche, aquí en el interior del país, y tenía que estar a las 8 de la mañana en la jefatura de Estado Mayor, donde yo era G3, director de entrenamiento militar, y esa situación de tanto conspirar permanentemente me fue minando mi salud, al extremo de que cuando comenzó la revolución, antes de comenzar yo estaba enfermo, pero si yo la dejaba antes de comenzar, iba a ser un problema la materialización del movimiento, porque no había un líder claro que ellos siguieran en ese mismo momento. Nota al margen. Según nos explicó el doctor Molina Ureña, el estallido del movimiento constitucionalista se fijó para el lunes 26 de abril de 1965 a las 6 de la tarde, previendo que ese día y a esa hora los oficiales no comprometidos con la conspiración estarían en sus hogares, donde se les iría a tomar presos.
En la base aérea de San Isidro, donde se preveía resistencia, un grupo de pilotos debía quedarse rezagados para cuando se les ordenara controlar lo que allí se presentase. Junto al aviso de acción para el 26 de abril, a los involucrados se le transmitieron unas consignas emanadas del depuesto presidente Juan Bosch. Entre las consignas estaba que el objetivo de la acción era la reposición pura y simple del gobierno constitucional presidido por Bosch. A los militares se les recordaba que por su participación no podían aspirar a promociones y rangos. Los reconocimientos quedarían a discreción del gobierno civil. Y por último se advertía evitar en lo posible derramamientos de sangre. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así, así somos. Somos así y así somos. Para conocer cómo transcurrían las cosas en la casa del coronel Caamaño, luego que éste entrara de lleno en la conspiración constitucionalista, interrogamos a doña María Paula Acevedo de Caamaño, quien nos dice que para febrero o marzo del 65, su esposo se notaba especialmente activo y con frecuencia le decía que saliera a pasear con los niños fuera de la casa. Su vivienda empezó a ser frecuentada por militares que ella no conocía. Recuerda que en aquel entonces conoció a Héctor Lachapelle Díaz y otros de los que no sabe los nombres. Por demás, Francis empezó a vestirse de civil, en especial con un polo shirt que ella aún conserva, y ya no utilizaba su automóvil, sino un Hirman que tenía en la casa para llevar a los niños a la escuela. Con frecuencia, Francis se trancaba en su habitación a leer unos papeles. Ellos habían pasado hacía muy poco el brete de la revuelta contra el general Belisario Peguero, de manera que ella estaba muy nerviosa por la cosa nueva que al parecer se había metido Francis. Anoche yo lo llamé y le dije, bueno, ven acá, tú me tienes que decirme qué es lo que tú tienes, porque ya yo no aguanto esta situación. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces él me dijo, no. Entonces, él en el closet había hecho como un pequeño almacén. Ahí tenía tiros, cajas de tiros, granadas. Entonces, cuando yo vi todo aquello, dije, este hombre está metido en una cosa seria. Y colección de que no, que estoy coleccionando fusiles, pistolas y qué sé yo qué cosa. Y yo dije, este está metido porque está muy contento. Y ya el tiempo que ya teníamos casados no era para que yo no me diera cuenta de cómo era Francis. Yo dije, este está metido en una y es en una gorda, pero no me había dicho nada. Entonces esa noche él llegó y me dice, bueno, mira, ya, te voy a decir algo, pero no me pregunte más nada y tú no sabes nada. Dice, te voy a dar un voto de confianza, guárdame esto, pero no lo abras. Ponlo en un lugar donde no se dañe y donde no, por cualquier eventualidad, no se encuentre. Así lo hice. En la casa, ella había un pasillito así, un saloncito de estar, había un espejo grande, que fue cuando yo me di cuenta, cuando lo fui a poner ahí, que era un mapa de la ciudad que había. Porque ellos estaban trabajando en todo eso. Yo me quedé callada, no dije nada. Bueno, vamos a ver. Pasaron los días, más o menos tranquilo, él seguía haciendo su misma vida. Había veces que nos íbamos con Luis Chaper y Chichi, la esposa de él, y nos reuníamos, pero ya él no salía. Nosotros siempre nos íbamos con Blanquita y el esposo a jugar, nos íbamos al cine, ya él no quería salir nada, no quería hacer nada. Ya él lo que estaba era en un sillón rojo que tenía en el cuarto, leyendo mucho y trancado y con mucho misterio. Pero como él no me daba tanta participación, tampoco a mí no me gustaba preguntarle, porque yo siempre decía, y él siempre decía, mientras uno menos sabe, Chichi, menos daño ocasiona. Las mujeres se hicieron para la cocina y para estar en la casa. Así que no me preguntes nada. Espera y no te preocupes. Bueno, pasó el tiempo, tranquilo. Se iba a su base, venía en la tarde, salía, se montaba en su carrito, iba a la Chapelle, iba el otro, se reunían, salían.
Pero ya yo sabía que el hombre estaba metido en una gorda. Recordamos que para la época, Francis Caamaño estaba en consultas con su psiquiatra, el doctor Antonio Zaglul, quien nos dice que después de la revuelta contra el general Belisario Peguero, el coronel Caamaño superó el problema con la bruxomanía y se le notaba muy animado y activo. Para la Semana Santa de 1965, Francis le preguntó: ¿usted tiene casa en la playa? Digo, sí. No salga esta semana de su casa. No me dijo por qué. Me quedé sentado aquí con mi mujer, con mis hijos. Y el lunes siguiente, cuando voy a San Isidro y lo veo, le digo: coronel, me dejó esperando. Dice: no se preocupe, que yo le voy a decir cuándo. Ya estaban en el proceso de la contienda del 65. Claro, yo ni me enteraba. La última vez fue un viernes, me dice: puede que pase algo este fin de semana, pero no es seguro. Y efectivamente ese fin de semana pasó. Nota al margen. Llamamos su atención en torno al hecho de que el estallido del movimiento constitucionalista se adelantó 2 días debido a una supuesta delación. Lo sorprendente del caso es que el propio coronel Francis Caamaño se recriminó de haber sido el posible delator involuntario del movimiento. Este es un dato delicado del que nosotros nos enteramos primero por el doctor José Rafael Molina Ureña cuando nos dijo: no sé de quién partió la indiscreción, pero la verdad es que parece que el triunvirato reaccionó ante la denuncia que tuvo de que había un movimiento joven que lo quería deponer. Y que Caamaño sí me dijo a mí, ya estando yo en la zona constitucionalista, que él fue a verme una noche, que él había ido donde Donarri y le había pedido que no fuera a las elecciones, que no se postulara él, y que las elecciones fueran libres, dejara que Bosch y Balaguer discutieran libremente su candidatura. Eso fue todo lo que él me dijo. Yo no puedo decir ninguna otra cosa, porque no conozco los pormenores de esa visita de Caamaño al triunvirato, 2 días antes de fijado el día para el estallido. Esta declaración a nosotros nos alarmó porque entendíamos que presentaba a Caamaño como delator. A algunos de los que colaboran con nosotros en la verificación de las informaciones que estamos presentando en esta serie, le expresamos nuestra inquietud y Molina Ureña se enteró, por lo que una noche nos visitó para decirnos que podíamos excluir del programa este pedazo de su entrevista. Sin embargo, cuando fuimos a grabar el testimonio del doctor José Francisco Peña Gómez, este nos sorprendió asegurando lo siguiente. Donarri supo del movimiento porque Caamaño le advirtió del movimiento, pero se lo advirtió en buen sentido, diciéndole: si usted no cambia su política, nosotros vamos a tener que actuar, algo así. El asunto es... Perdón, porque... Interrumpimos a Peña Gómez alarmados por segunda vez, pero este reiteró. Él le advirtió a Donarri, le hizo una advertencia que la situación iba mal y que si la situación seguía así, los militares iban a tener que actuar contra él. Eso yo lo supe porque él mismo, Caamaño, me lo dijo ya cuando estábamos en la revolución, porque yo nunca tuve una gran amistad con él antes. Nunca había hablado con él inclusive antes de la revolución. Me lo contó ya estando nosotros en la zona constitucionalista. Esto no prueba que el comandante Caamaño fue el delator involuntario del movimiento constitucionalista, pero sí refleja que tuvo la preocupación de haberlo sido. Solo el doctor Donald G. Cabral sabe la verdad sobre esto,
pero al doctor Reed nosotros no lo contactamos debido a que con anterioridad le habíamos solicitado un testimonio para nuestro programa y rehusó, alegando que prefería estar al margen de la publicidad. Si no quiso hablar en otra serie que nada tenía que ver con el triunvirato, pensamos que menos lo iba a hacer en las circunstancias que nos ocupan ahora. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así, así somos. La historia dominicana del siglo XX está caracterizada por las guerras civiles, que solo fueron controladas durante los 31 años de tiranía trujillista. ¿Cómo estalló la que sería la última guerra civil de este siglo? Lo veremos en el capítulo siguiente. Y que ven en el otro hombre a su hermano. Somos así, así somos. Somos así, así.